Buenas tardes, noches, depende de ahí donde estén, a todos. Bueno, ahí como les comentamos, damos inicio a este ciclo de charlas en conmemoración del Día del Agente de Cambio. Eh, Estos 3 días de charlas donde vamos a estar ahí varios miembros de la comunidad exponiendo y sobre todo exponiendo experiencias. Esto es aprender en conjunto, compartir experiencias tanto nuestras como de ustedes. Y la idea de esta primera charla es utilizar una dinámica de las estructuras liberadoras, ¿sí? Una dinámica que se llama User Experience Fishbowl. Es como los que son de agilidad conocerán la pecera típica que se usa en varias retrospectivas o que tiene también la estructura liberadora, pero un poquito modificada, ¿sí? Vamos a hacer una dinámica en donde vamos a conversar durante unos 20 minutos nosotros tres sobre lo bueno, lo malo y lo feo de la implementación de Management 3.0 según nuestras experiencias. Y después vamos a abrir la charla para que nos cuenten sus experiencias, para que nos pregunten, para que haya un intercambio de ideas. Les voy a compartir, para los que no conocen la dinámica, un link ahí donde pueden, ahora o cuando quieran, ver de qué se trata. Y en los primeros 20 minutos, si ustedes tienen preguntas que les surgen en la conversación, pueden ir dejándolas ahí en el chat, o si no, si las recuerdan, las conversamos cuando abrimos la conversación. Entonces, vamos a darle inicio y, bueno, Caro va a empezar a contarnos Dale. sobre lo bueno, ¿no es cierto, Caro? Sí, buenísimo, sí, sí, Pato. Bueno, como agente de cambio nos toca muchas veces afrontar muchos desafíos, ¿no? Y uno de los grandes desafíos que me pasó en esta pandemia fue ingresar a un hospital en marzo y tener que trabajar con ellos en todo lo que es la transformación en agilidad, ¿no? Cuando ingreso al hospital, uno de los gerentes y directores del área al cual yo pertenecía, porque era personal interno, me pidió trabajar con su equipo de desarrollo, que eran aproximadamente 30 personas, en diferentes puntos, ¿no? Sobre todo en lo que es la falta de motivación de ese equipo, la falta de transparencia, la falta de compromiso. La gente no quería actualizarse y estaba totalmente desmotivada y él no entendía el porqué. Em, lo que empecé a trabajar con ellos es primero conocerlos, porque yo era la nueva dentro de ese equipo, y para eso utilicé herramientas como Personal Map, donde empezamos a mostrarnos cómo éramos como personas, más que como profesionales de sistemas, y empezamos a empatizar, ¿no? A conectarnos desde otro lugar. ¿Cuáles eran aquellas cosas que nos gustaban, aquellas cosas que nos resultaba curioso de un compañero de trabajo? Y empezamos a conocerlos. Si bien yo no los conocía a ellos, pero ellos se conocían de hace mucho tiempo, pero no se conocían desde el lado humano, se conocían más desde el lado profesional. Después, como la gente estaba desmotivada y sentía que no era reconocida, fuimos trabajando con lo que serían las Kudocar, en agradecer, más que reconocer sería agradecer, ¿no? Agradecer a aquel compañero con el cual yo trabajaba y que me estaba colaborando, y el agradecimiento lo hicimos 360, ¿no? Desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y una de las cosas que mejor, digamos, se vio es que estas Kudocar no quedaban entre la interacción uno a uno, sino eran publicados en un newsletter que se publicaba hacia los 30 que formaban parte del área. Más allá de agradecer, también lo que fuimos es acompañando con una matriz de competencias de equipo para saber qué era lo que digamos, qué era lo que ellos, cuál era su conocimiento y el gap de hacia dónde tenían que ir, digamos, en conocimientos que necesitaban en el área, para poder ver qué acciones tomar para que ellos puedan, digamos, estar motivados y aprendiendo. Esto nos resultó buenísimo porque ahí descubrimos en qué eran expertos, en qué tenían que adquirir algunas competencias y en qué eran novatos. Entonces se armó esta matriz de competencias, y además
pudimos apuntalar diferentes aprendizajes y de diferentes maneras, ¿no? Hacer un plan de aprendizaje, digamos, a demanda. También acompañamos a esto con un día de exploración para que cada uno tenga ese espacio de aprendizaje, de educación, no y con un solo curso como se estila, sino que según la necesidad, traer a ese día de exploración la temática o la herramienta que quieran y poder tener ese espacio cuidado y también proporcionado por el área para que ellos puedan experimentar. Y con respecto a la motivación, lo que hicimos fue trabajar con los Movie Motivator para saber qué les motivaba a cada uno y con eso ir viendo. Pero la motivación no fue solamente del equipo y no nos vimos solamente con cada integrante o con cada líder en ese momento, sino también integramos a la parte directiva, donde se vio y se visualizó vulnerabilidades de todos lados, digamos. Yo creo que estas herramientas son poderosas si uno puede llegar a tener el compromiso de todos, no tan solo de cada uno de los colaboradores, sino también el compromiso de los directivos, de los CEO. Yo creo que lo que logramos en muy poco tiempo es revertir una situación que para cuando llegué era casi irrevertible y con cada una de estas herramientas pudimos trabajar y transparentar y visualizar y comprometer a la gente y que forme parte del hacer de esa organización y no de pasó algo malo, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Cambiamos el mindset de todo ese hacer. Me parece que estas herramientas son poderosísimas, pero por sí solo no funciona. Tiene que haber una cultura dada, una organización, un sponsoreo, un acompañamiento de la gerencia. Yo lo veo como exitoso porque eso se logró. Me llamaron y desde el llamado a ese trabajo creo que ahí había un compromiso de cambio. Entonces creo que todas fueron propuestas y ninguno fue en nada impuesto y eso fue el éxito también. Si yo tengo que hacer una retrospectiva, el éxito tuvo que ver con eso, ¿no? Ir con una propuesta, ver la aceptación y si no había, tener que mejorar y ir aprendiendo en la marcha. Yo creo que eso fue lo bueno en el hacer, digamos, como agente de cambio con herramientas 3.0 en esta organización. Genial. Claro, Bueno, una consulta, porque sí, hablaste ahí sobre sí. personal maps, Ujú, hablaste sobre Movie Motivators, y sí. quizá tenemos gente del público que quizá no conoce muy bien de qué se trata. ¿Poder, así como rapidito, Ujú, contarnos un poquito, aunque sea el objetivo de cada una de esas prácticas, para los sí. que no conocen lo Perfecto. investiguen más o nos pregunten después? Genial. El Personal Map es una herramienta, a mi saber, súper poderosa que nos ponemos en el centro, la persona, cada una de las personas, y armamos un mapa personal, no tan solo de la parte profesional, sino de todo lo que es nuestro hacer como personas, qué son los con quién vivo, qué me gusta, de dónde vengo, qué deporte practico, qué libros me gustan, qué películas veo y sobre eso expongo mi vida en un mapa personal, ¿no? Para que los otros puedan después, si quieren investigar un poquito y preguntarme, lo muestro. Yo soy Carolina Coppola y soy todo esto, ¿no? Mi rama profesional y mi rama personal y el todo que quiera mostrar. Y con respecto, ahí está, perdón que tengo mi alarma. Con respecto a lo que sería el Movie Motivator, son las 10 cartas de motivadores intrínsecos que tiene la persona, ¿no? Puedo elegir y voy ordenando de lo que más me hace sentido a lo que menos me hace sentido y muestro esos motivadores. Y acá hablamos de motivación intrínseca y motivaciones extrínsecas, ¿no? Acá lo que vemos es lo intrínseco, lo que hace al ser de la persona. ¿Está? Perfecto, Está. genial. Bueno, hay cualquier cosa también en la página de Management 3.0, pueden encontrar información Bárbaro. sobre las prácticas. Ujú, A mí me toca conversarles un poquito, contarles un poquito más lo relacionado a lo malo, ¿no? De ujú. Management 3.0. Me ha tocado, a ver, en el tiempo que conozco estas prácticas, o inclusive antes, el tema de
Management 3.0, como dice Jürgen, o como se dice en general, es un mindset, ¿sí? No es un framework, no es es una forma de pensar, es un cambio en la forma de pensar que básicamente va dirigido al management, ¿sí? A la línea de gestión de las organizaciones. Pero lo que pasa comúnmente, el error en el que caemos es en tratar de implementarlo solamente en la capa, digamos, o en los equipos. Y que los equipos, de, digamos que down tap, traten de pujar para que esto permee al resto de la organización. Y si no hay un management flexible o que esté ávido de estos cambios, estas cosas nunca ocurren. Entonces me ha pasado que las prácticas tratan de implementarse o se implementan como que es una moda porque Management 3.0 está en boga y es el auge y bueno, y por usarlo en alguna retro pensamos que ya somos 3.0 y esto no es así. O sea, esto son prácticas, son juegos, son ejercicios, una batería de cosas que nos ayuda a cambiar la forma de pensar, ¿sí? Cambiar la forma de organizarnos. Entonces, parte de todo esto que yo encuentro que es malo es tomarlo como que, bueno, es una moda o son actividades para hacer una retrospectiva con mi equipo y las hago una sola vez y por eso ya soy 3.0 o voy camino a hacerlo. Y la verdad que no. Primero que tienen que ser prácticas que sean recurrentes, muchas, o la mayoría, uno le haga un seguimiento, que sirva como un disparador de conversaciones, ¿sí? Que sirva para conocernos más, como la práctica de Personal Maps o Movie Motivators, en donde adquiramos confianza con nuestro equipo, conozcamos a la gente, vemos a la gente más allá de ese ámbito profesional. Si sabemos qué los motiva, también podemos saber cómo motivarlos, podemos saber por qué se sienten de una manera o de otra. Si conformamos equipos que sean multidisciplinarios, variados, vamos a obtener mejores resultados. Digamos, creo que lo importante de esto, y para no caer en lo malo, es tomar esto en el todo, en la organización. Tratar de que esto sea impulsado desde el management, ya que está enfocado en ellos, y que trate de no solo quedarse en un área de la organización sino también ir a las distintas áreas, ¿no? Entonces, creo que lo malo que me ha tocado es ese tipo de implementación. Ahí Guille nos dice que, y también Caro, que si los que quieren le van surgiendo dudas, aunque no puedan intervenir ahora, también las pueden escribir en el chat. Y ahí le doy la pasada a Rolando para que nos cuente sobre lo feo, a ver qué fue lo feo que le tocó vivir en Management 3.0. Bueno, muchas gracias Patricio y Carolina por las experiencias que están compartiendo. Lo más importante de este encuentro y de lo que estamos conmemorando esta semana, que es Agente de Cambio, cómo vamos a mover el cambio en el mundo, es justamente poder explicar y hablar de estas experiencias que hemos vivido sobre la nueva gerencia, el Management 3.0. Yo lo veo que no es una moda, sino que es un estilo de vida profesional y personal, porque efectivamente acá nosotros vamos a empezar a enfocarnos más en las personas más que en los procesos. Los procesos siempre van a estar, pero las personas son las que van a tener acá un rol protagónico. ¿Qué es lo feo que me ha ocurrido? Que efectivamente muchas veces las personas creen que el management 3.0 es una moda, creen que al implementar un taller de 1 hora, de 8 horas, de 16 horas, ya la gente es management 3.0 y efectivamente requiere un proceso de disciplina, recurrencia, repetir constantemente lo que tenga que hacer para poder generar nuevos hábitos. Esos hábitos y ese comportamiento se quiere por la práctica. No solamente decir que lo vamos a hacer, sino que lo hagamos vida a través de nuestras acciones. ¿Qué es lo feo? Por ejemplo, cuando en las dinámicas hay una de ellas que se llama el Nico Nico Calendars, que permite poder identificar cuál es el estado de ánimo de las personas día tras día. O sea, todos los días, apenas las personas llegan en la mañana, que bueno, eso fue una de las maneras como yo la hice, cada quien la va adecuando a su conveniencia, pero yo procuré siempre, antes de empezar a trabajar con los equipos, que era un equipo multidisciplinario, era más de 90 personas en la sumatoria total de todos, diferentes pequeños equipos, y que ellos iban identificando allí su estado emocional. ¿Para qué sirve el estado emocional? Cuando tú en una organización te contratan o estás trabajando, la gente comúnmente quiere productividad y deja de un lado la parte del ser humano. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que cuando el ser humano está contento, agradado, se siente cómodo en el sitio de trabajo, efectivamente la productividad de manera directa
se va a incrementar. Una persona no cómoda, su productividad se viene abajo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacer que las personas se metan en esta nueva ola de gerencia moderna? Y es poniendo a la persona en la primera posición. Y las estructuras organizacionales jerárquicas, como siempre ha sido, es empezar a achatarlas ¿para qué? Para que entonces haya esa conexión directa, de que no se vea el rol jerárquico que siempre va a existir, pero lo que más importante es cuál es la interacción que yo tengo con las personas. Esa interacción que la persona con la que yo voy a estar compartiendo sea auténtica, sea genuina, que no sea un cliché y que no sea solamente para poder alcanzar las metas del mes. Y que efectivamente todos nosotros como seres humanos entendemos cuando una persona es honesta, transparente y efectivamente se compromete con su palabra. ¿Qué es lo feo? Que muchas veces hay organizaciones que se aprovechan de la buena fe de algunas personas que dicen vamos a empezar un proceso de transformación, llegan las promesas de la organización y cuando llega el momento de la verdad, que es un compartir, que es lo que comúnmente nosotros procuramos hacer, no solamente vivir la vida solamente para producir, sino también para poder disfrutar. Y cuando lo hacemos entre compañeros y que hemos esforzado, hemos tenido un esfuerzo enorme para poderlo conseguir y vamos a compartir, y que efectivamente la organización, no la organización, porque eso es también tachar a una organización que a lo mejor no es responsable, a ciertos líderes que tienen alguna posición de poder y de autoridad para poder dosificar en las personas la confianza y la alegría y el bienestar de poder lograr una meta, aunque no se haya cumplido de manera completa, aunque haya sido o haya salido mala, toda experiencia que se vive en equipo siempre da un valor agregado. Entonces, en este proceso, las personas que se comprometen y no cumplen, y nosotros al ser agentes de cambio y estamos dando nuestra imagen, nuestra palabra, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, y la empresa literalmente utiliza tu palabra como un juego, eso es lo feo. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar? Lo dijo Carolina, también lo dijo Patricio, el mindset. Si nosotros no trabajamos el mindset y solamente vemos un proceso, un taller o como especie de alguna cápsula que la gente se toma y ya se convierte, señores, esto literalmente está destinado al fracaso. Se ha podido descubrir en el tiempo que la aplicación de estas herramientas y estas metodologías que efectivamente están acompañadas de diferentes herramientas y como lo dijo Patricio, no es un framework, son un conjunto de herramientas que cada uno de nosotros, según el contexto, según la cultura, lo vamos a aplicar y efectivamente va a dar resultado. ¿Cuál es la clave? La transparencia, ser auténticos, cumplir la palabra. Entonces, ¿qué es lo feo que yo he podido vivir? El no cumplimiento de algunas personas de la organización que literalmente utiliza este mecanismo que es poderosísimo de interacción entre las personas para poder lograr un resultado. Entonces, eso es lo feo. Eso por un lado. Cuando nosotros queremos entonces no solamente compartir un estado emocional para saber cómo está la persona, y aquí voy a volver a engancharme con el Nico Calendars, que ya por allí lo colocaron en el chat, y ustedes pueden investigar para que vean de qué se trata. Una herramienta poderosísima que al inicio la organización decía, y a mí que me interesa saber si la persona está contenta, está triste, está molesta. Entonces no se preocupen, tengan paciencia. Y efectivamente hemos podido, nosotros nos dimos cuenta que cuando conocemos el estado emocional de una persona y, por ejemplo, al ser seres humanos podemos tener días muy buenos y podemos tener días muy malos. Y si ese día la persona llega con un día muy malo y coloca en el Nico Calendar la imagen o el emoticón de la cara molesta o triste, efectivamente, cuando nosotros somos conscientes que tenemos una interacción con la otra persona, que tiene emociones, sentimientos, percepciones, nos acercamos y le preguntamos, ¿te puedo apoyar en algo? No le vamos a decir, esto es lo que hay para hacer hoy. Los problemas los dejas en tu casa, acá si viene a trabajar. Esa es la gerencia antigua. Cuando nosotros empezamos a entender y a comprender que somos seres humanos y que podemos tener altas y bajas, literalmente se va generando un compromiso mayor en las personas que están interactuando en el equipo. Y muy importante lo que yo he podido observar, después me dice Patricio o Carolina, si ustedes también han vivido una experiencia similar, que no es tanto el dinero que se le paga a la persona, sino el ambiente, el clima que uno puede agregarle por este compartir, el poder entender. Efectivamente, muchas personas me decían, mira, estamos acá por todo lo que estás diciendo, porque lo estamos viviendo, pero no sabemos cuando tú no estés qué va a pasar. Eso es delicado, porque si nosotros somos agentes de cambio, la idea es que se quede la semilla sembrada en un buen territorio y que la gente crezca ya después por su propia cuenta y que nosotros no estemos allí. Entonces hay una metáfora que utiliza Guillermo Lechuga que me gusta mucho
que justamente en una organización es como tener un jardín y que cada uno de los miembros del equipo es como un tipo de planta diferente. Puede ser, por ejemplo, un bonsái, un cactus, puede ser un limonero, en fin, diferentes tipos de plantas y que cada tipo de planta requiere una atención diferente, una atención dedicada y exclusiva para ella. Así son las personas. Si usted quiere ser un agente de cambio, si quiere generar un proceso de transformación, la idea es que usted entienda que no todos son iguales, que todos somos diferentes y que frente a esta diversidad y al nosotros poderla reconocer, nosotros literalmente vamos a poder ser agentes de cambio para poder cambiar el mundo. Entonces eso en cierta forma es parte de la experiencia. Tengo otras dinámicas que se pudieron aplicar, pero sí me gustaría a las personas que nos están escuchando que vayan colocando las preguntas en el chat para poderla compartir. Y Carolina y Patricio, si quieren darme algún tipo de experiencia que ustedes también vivieron en este proceso, entonces así vamos compartiendo con las personas lo que hemos vivido. Les escucho. Perfecto. No, creo que ahí hiciste hincapié y nos quedan ahí unos segunditos para que nos pregunten, pero hiciste hincapié en algo muy, muy importante, que esto de la metáfora de Guille o que se habla en general en management, que es el tema de la particularidad de las personas, ¿no? No todas las personas se motivan por lo mismo, no siempre están tristes o enojadas o felices por el trabajo, a veces hay cosas personales, a veces podemos descubrir cosas que parecieran quizás que son obvias, pero no. Entonces, estas herramientas son muy potentes, sobre todo para tratar la particularidad de las personas y llevarlas a un entorno laboral y, por consecuencia, productivo, mucho más amable, mucho mejor, mucho más feliz. A ver, un colaborador es casi como un cliente. En el marketing se dice que es mucho más difícil mantener un cliente, ¿no?, que conseguir uno nuevo. Bueno, esto es lo mismo. Acá cuando tenemos colaboradores que se sienten parte de la organización y van hacia un objetivo común, esos son los que tenemos que tratar de mantener con nosotros y un poquito de esto es lo que pregona, ¿no?, el management. Ahí yo creo que ya estamos como para abrir, si quieren abrir sus micrófonos, preguntarnos, escribirnos, tenemos unos Ya por 15 ahí, minutitos. sí, ya Héctor colocó una pregunta. La menciono para después responderla, pero para poder aprovechar lo que dijiste, Patricio, que me parece que es relevante, literalmente las personas que trabajan en una organización son los clientes internos. O sea, los clientes externos son necesarios porque es la gasolina que mantiene lógicamente funcionando un motor. Pero un motor en malas condiciones, por mejor gasolina que le coloque, literalmente no va a funcionar. Entonces el cliente externo te paga con una moneda llamado dólar, peso, soles, como ustedes quieran colocarle esa denominación. Pero el cliente interno te paga una moneda que se llama talento y que esa es mucho más valiosa que cualquier otro tipo de denominación y que las organizaciones tienen que ocuparse de poder generar esa atracción de la moneda llamada talento para poder tener entonces una organización que literalmente transforme la realidad que se está viviendo en este momento. Entonces eso es lo que quería aprovechar, Patricio. Voy a volver a repetir la pregunta. Sí. De Héctor, dice, seré curioso, ¿cualquiera puede aplicar las prácticas que mencionan? Así es, Héctor, sí. Cualquiera puede aplicar las prácticas. Ahí, como les fue compartiendo Guille, aparecen algunos links, ahí tienen las prácticas, pueden leer, hay bibliografía, esto es como bibliografía abierta y las prácticas son abiertas, cada uno puede aplicarlas. Obviamente, como dijimos, solas y aplicadas de vez en cuando no tienen mucho efecto y por eso el tema de conocer un poquito más de qué se trata todo Management 3.0, cómo se pueden combinar las prácticas, cuáles son los objetivos de ellas. Quizá ahí sí es más conveniente el tema de tomar algún workshop, de tener algún tema de acercamiento un poco más fuerte hacia Management 3.0 en general. Así que eso, no sé si responde a la pregunta, Héctor. Ahí si no hay otra pregunta, para complementar un poquito lo que dice Rolando de esto de los talentos, a mí me gustaría, digamos, contextualizar, ¿no? Porque como bien decís, Pato, una práctica por sí sola no hace al management. Lo que sí hay que tener en cuenta que hay que preparar a la organización para que estas prácticas sean bien recibidas y no haya ningún tinte malicioso de manipulación
motivación de los colaboradores, ¿no? Porque nosotros al estar hablando desde un personal map, donde la gente se abre, comparte lo que le pasa, de un nico nico, de un montón de herramientas que tienen que ver con el hacer de la persona, tiene que ser siempre en un ambiente cuidado, en un ambiente donde esa información sea tomada para empoderar al colaborador, para empoderar al equipo. Cuando se abren y se exponen ciertas vulnerabilidades de la persona, se tiene que estar en un ambiente propicio para hacerlo. Y también ese gerente, ese líder, tiene que tener ese mindset que las cosas se dan para mejorar, tomar eso como aprendizaje y ver que se puede aplicar para que la persona pueda crecer en competencias, en otras cosas, y no verlo como a tal persona, que me ha pasado, a tal persona le falta conocimiento en esto, entonces en la evaluación de desempeño le vamos a poner menos tanto. No, esas cosas no se hacen, ¿no? Y no se pueden dar en ese contexto. Y como agente de cambio tenemos que decirlo y estar, a mí me ha tocado hacer coaching 1 a 1 con los gerentes, complementando todas estas herramientas para hacer tomar conciencia. Yo no voy a hacer que la gente se muestre vulnerable frente a alguien que no toma bien esa vulnerabilidad. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno empieza a explorar diferentes situaciones y diferentes contextos. Perfecto, y ahí va alineado un Muchas poquito, gracias. parece, con lo que pregunta Jezabel, que dice, ¿cómo Sí, se maneja la situación cuando el talento cae en manipulación? ¿Sí? Y sí, bueno, ahí eso, por eso digo, todo esto, si bien las prácticas, las herramientas de Management 3.0 están abiertas y están en una página y cualquiera lo puede usar, pero también hay que saber cómo lo vamos a usar y cuál va a ser el objetivo de eso. Por eso digo, como agente de cambio, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo y a qué vamos a exponer a nuestro equipo, a nuestros colaboradores. Siempre tenemos que ser cuidadosos con eso. No, yo sí, cuando veo un acto así, de si se quiere manipular una situación, yo me hago un costado, no lo propicio, no facilito ninguno de esos eventos y siempre lo hablo. Por eso digo, siempre hay una conexión muy directa con la persona, con un coaching 1 a 1. sí, Rolando, ¿querías decir algo? Sí. sí, estoy leyendo la pregunta de Jezabel Elijuri. ¿Cómo se maneja la situación cuando el talento cae en manipulación? Hay dos formas, ¿no? O el talento cae en manipulación o el talento es manipulado. Entonces, Jezabel, me gustaría, no sé, si de repente me comentas un poco cuál de los dos tipos de manipulaciones, porque ambas son posibles, porque efectivamente pasa. Hay personas que se aprovechan de la buena intención de muchas personas que se abren, como lo dice Carolina, y se aprovechan de las circunstancias. La gran ventaja del trabajar de manera transparente, entonces ahí yo hablo mucho de los valores. ¿Cuáles son los valores que están alineados en la organización? ¿Cuáles son los valores que poseen las personas? Y lo que se busca hacer es que se vivan los valores. Dentro de los valores que hay algo que se llama compromiso. Entonces, Isabel, vamos a ver si lo escribió. Ajá. Se aprovechan, me refiero a que se aprovechen de la situación con su líder. Ok, aquí es lo contrario. Qué bueno que lo estás colocando, Isabel, porque efectivamente pasa. Hay colaboradores que, como en algunos casos, primera vez que se toman en cuenta y que efectivamente hay organizaciones que dicen, yo voy a transformarme, entonces empiezan a hacer todo lo habido y por haber para poder tratar bien a las personas y poderlas entonces acompañar y que se dé el proceso de transformación. Pero hay personas que son manipuladoras, se aprovechan de la situación y entonces empiezan a caer en un juego. No es yo lo llamo un juego emocional para poder entonces empezar a manipular vamos a decir, la posición de liderazgo para tomar decisiones y hacer esa persona lo que quiere. El hecho de estar trabajando en el Management 3.0 es poder confiar en el otro y que efectivamente tener una interacción con los otros y estamos haciéndolo públicamente, se está viendo qué es lo que está ocurriendo. Cuando esas situaciones ocurren, yo les voy a comentar mi experiencia, después Patricio y Carolina, si tienen alguna otra forma, por favor, ustedes también comenten. Yo lo que hago es una primera llamada. ¿Qué es lo que yo hago? Llamo efectivamente a la persona que quiera manipular, comúnmente es una u otra persona, comúnmente no es todo el grupo que quiera hacer eso, y llamo a la persona en primera instancia para preguntarle qué es lo que está ocurriendo. Tú estás diciendo algo
y todas tus acciones son contrarias a lo que estás diciendo. Es decir, la primera llamada es en privado. La primera llamada se hace de manera independiente, de manera individual, para saber si la persona literalmente va a tomar la línea que tiene que tomar. Si la persona es persistente con ese tipo de comportamiento, entonces yo busco al líder que justamente coordine ese equipo e involucro al líder en esta llamada de atención y le digo, mira, todo el tiempo nosotros hemos hablado de los valores, se está hablando de las expectativas que se tiene, del cumplimiento de las metas y hay un comportamiento que no condice lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué vas a hacer para poder transformar esa situación? ¿Qué pasa? Ya hay entonces una persona que es el líder y en este caso la gente de cambio que somos nosotros para poder acompañar un proceso de transformación de conducta. Pero es porque es observable y que ojo pendiente acá, que si nosotros vamos a hacer ese tipo de llamada de atención, tenemos que ser objetivos. Cuando somos objetivos, ¿qué significa eso? Tomar nota. Tal día, tal hora, tal circunstancia, estas fueron las promesas, este fue el comportamiento. Bien preciso. De hecho, existe una herramienta que se llama el Feedback Wrap, que nos permite hacer este tipo de llamada de atención de manera sabia, saludable, transparente y que la gente no se sienta atacada. Entonces, Isabel, entonces esa herramienta, cuando tengas oportunidad, en un breve momento te la vamos a colocar también aquí en el chat, busca Feedback Wrap y eso va a permitir entonces hacer esa llamada de atención porque efectivamente estamos trabajando con adultos y una persona que quiera caer en la manipulación va a ser claramente visible frente a todos. Y es conveniente hacer las correcciones a tiempo, no dejar que avance el proceso, porque si estamos cambiando una cultura, si dejamos estos pequeños detalles que dañan el proceso, literalmente es como un flagelo, como un virus que entra y que puede contaminar todo. Entonces, muy atento, ahí hay que frenar pronto. Esa es mi experiencia que tengo allí. Patricio, Carolina, si ustedes quieren aportar algo más. Sí, yo creo que esa está, nos quedan algunas preguntas ahí y nos queda muy poquito tiempo, así que avanzaría con alguna pregunta más. Bueno, Guille pregunta sobre el tema de cuál es la clave para que las prácticas de management funcionen, no terminen siendo solo dinámicas divertidas. Ahí yo creo que desde mi punto de vista un poquito lo que dijo Rolando, sumándome a eso, es que esas prácticas tengan un outcome, ¿sí? Un outcome que se siga, que se mantenga, que se vuelvan a repetir las prácticas para ver si ese resultado, que surjan accionables, ¿sí? Que no sea solamente, como dije antes, un juego de una retrospectiva que quedó ahí, lo usamos para algo y quedó guardado. Hacerle seguimiento y que eso inclusive se convierta en KPIs, todos estos outcomes se conviertan en KPIs que uno pueda ir haciéndole seguimiento. Así que voy a pasar a otra que dice María Angélica Roa, ¿cómo manejar la dinámica con un equipo cuando aplicas Management 3.0 y la parte gerencial no está de acuerdo con estas prácticas? Ahí, si querés, Pato, le Caro, comento cuál dale. fue mi experiencia y primero presentar, ¿no? De cuando uno trabaja con Management 3.0, primero presentar de qué se trata y hacia dónde queremos ir, ¿no? Como agentes de cambio con estas prácticas, presentarle al gerente, a los directores y decir qué queremos obtener con esto, ¿no? Explicarle hacia dónde apunta, hacia las motivaciones, hacia que las personas estén alegres en su ambiente de trabajo, que trabajen de otra manera, como recién decía Rolando, que estén, digamos, con foco a los valores de transparencia, foco, apertura, que la gente se abra y que empiece a cambiar un poco la forma de trabajo. Esto es llegar a un acuerdo, ¿no? Yo le presento todo esto al gerente y armo acuerdos. ¿Qué está dispuesto a que él, a que se haga y que está dispuesto a lo que no se haga? Y frente a eso también asumir compromisos, ¿no? Él como parte sponsoreo de todo esto, tiene que sumarse a las prácticas, ¿no? También abrirse, porque una de las principales cosas que hay en el desarrollo es predicar con el ejemplo. Entonces, para que la gente empiece a abrirse, tiene que ver a un gerente, a un director también abrirse. Entonces, como por sí solo, uno no puede hacerlo solo, sino necesita sponsoreo y acompañamiento. No sé si ahí si quieren agregar algo más. Perfecto. Ya estamos en el tiempo casi, lamentablemente. Se nos hizo mucho más corto de lo que pensábamos. Muchas gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias, chicos. Feliz noche y bueno, sigan en contacto.